Hola chiquillos, nuevamente nos volvemos a encontrar en este nuevo video tutorial con la finalidad de que usted se pueda apropiar de mejor manera de esta guía que está relacionada con entender los organelos celulares tanto para una célula animal y vegetal. Ahora bien, nuestros aprendizajes esperados son tres básicamente. Vamos a comprender los modelos básicos de una célula eucarionte. Vamos a ver los componentes que están explícitamente en este tipo de células y finalmente vamos a estudiar en profundidad las estructuras exclusivas para las células del tipo vegetal. Comencemos entonces. Como introducción, lo primero que les debo comentar que para poder diferenciar entre una célula animal y vegetal, lo primero es hablar de cómo ellas se alimentan. Una célula vegetal se alimenta a partir de su fabricación de su propia materia orgánica. Por lo tanto, se le conoce como células autótrofas. En cambio, las células animales son heterótrofas porque son incapaces de fabricar su propio alimento. Si analizamos esta infografía, podemos comprender de que es un modelo básico de una célula vegetal. Acá tenemos un modelo básico de una célula animal. Pero si debemos compararlas, tendríamos cuatro principios básicos que nos permiten determinar a qué tipo de células específicamente nos estamos refiriendo. En primera instancia, si se encuentra presencia de centriolos, estamos hablando de una célula animal. Si encontramos cloroplastos, como también se denominan plastidios, estamos hablando de una célula del tipo vegetal. Si encontramos una pared celular, hablamos de una célula vegetal. Y si encontramos presencia de una gran vacuola central, estamos también hablando de una célula del tipo vegetal. Pues bien, a continuación, aparte de esta tabla comparativa, vamos a ver cada uno de los organelos que están inmersos en este tipo de células, para que nos quede absolutamente claro. Y al final de toda esta historia, les voy a dejar un video para que lo puedan, ¿cierto?, analizar desde el punto de vista microscópico. Comencemos entonces. Si ustedes se recuerdan, en clases anteriores nosotros hablábamos de una célula y lo básico que tiene toda célula es un núcleo, un citoplasma y una membrana plasmática. Pero, ¿qué es específicamente el citoplasma? Es la parte de la célula eucariota en donde se encuentra el núcleo y la membrana plasmática. Desde el punto de vista químico, es una emulsión coloidal muy fina con aspectos granulocientos, llamada citosol, y en una diversidad de organelos celulares que desempeñan diferentes funciones. Por lo tanto, en este citoplasma nosotros vamos a encontrar todos los organelos, ¿cierto?, sustentados por ¿quién? Veamos la siguiente lámina. Si se fijan, ahí yo tengo una mitocondria, pero como que está suspendida, ¿no es verdad? Pero quien la sustenta específicamente son los
no son es el citoesqueleto que está, ¿cierto?, sosteniendo, como dije, a cada uno de los organelos. Pero ¿cómo está estructurado este citoesqueleto? Este citoesqueleto se puede definir como una red de fibras proteicas que pueden ser de tres tipos. Las encontramos a través de microfilamentos. Por otro lado, tenemos filamentos intermedios y finalmente microtúbulos. ¿Cuál es la función principal de este citoesqueleto? En síntesis son cinco. La primera, le da forma y sostén a la célula. En segunda instancia, permite el desplazamiento de los organelos en el citoplasma. El tercer punto, participa en la división celular formando el huso mitótico. Participa también en la contracción y movimiento celular y finalmente forma los centriolos. Pues bien, vamos ahora a categorizar cada una de ellas para que quede bien claro a qué función le corresponde cada quien. Vamos a partir con los cilos y los flagelos. Tanto cilos y flagelos son delgadas extensiones de la membrana plasmática. Por lo tanto, tiene funciones diferentes. Los cilios son de corta longitud, son numerosos y rodean completamente la membrana celular. Y la función principal es la limpieza o barrido de sustancias celulares. Es como que tuviera la célula una escoba por dentro. Por otro lado, tenemos a los flagelos, que son generalmente únicos, son largos y su función principal es darle movilidad a la célula. ¿Bien? Y finalmente nos vamos a encontrar con los centriómeros. Este solamente se encuentra en células del tipo animal y la función principal es dar origen a cilios y flagelos. Bien, para poder entender cómo los organelos de una célula de forma interna trabajan, ¿cierto?, como una fábrica, lo primero que tenemos que internalizar es el dogma de la biología. ¿Qué significa el dogma? Significa que nuestro material genético, que es el encargado, ¿cierto?, de llevar nuestra información genética, puede tomar dos caminos. Por un lado, se puede, ¿cierto?, secuenciar pares de bases de ADN. ¿Para qué? Para que éste se pueda replicar y de esta manera desarrollar nuevas células que son idénticas a las madres. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un proceso llamado mitosis. Pero por otro lado, el material genético que está en este núcleo puede salir al exterior de este núcleo y lo hace a través del ARN mensajero para que literalmente pueda formar una proteína. Por lo tanto, vamos a comenzar identificando el núcleo y la función que éste tiene para hacer el largo recorrido que le queda por delante, ¿cierto?, a estas macromoléculas biológicas. Comencemos. Cuando se habla del núcleo, tenemos que caracterizarla a partir de una membrana nuclear, que también se le denomina carioteca,
Este núcleo contiene cromatina, vale decir ADN e histonas, y una matriz nuclear que le da una funcionalidad de llevar, ¿cierto? O contener, mejor dicho, la información genética. Bien, ahora, hay que recordar también, como tiene una membrana, este núcleo llamado carioteca, esta también permite el paso, ¿cierto?, desde el interior o viceversa, a través de los pequeños poros que la sustenta y de esta manera se puede comunicar con el exterior. Ahora a analizar los ribosomas. Estas son estructuras no membranosas formadas por proteína y ARN de tipo ribosomal y cuya función es sintetizar proteínas. Vamos ahora el retículo endoplasmático. Si ustedes se fijan en la lámina, desde el núcleo ha salido un mensaje como ARN mensajero hacia los ribosomas para que estos puedan formar, ¿cierto?, las proteínas. Pero dentro de la célula podemos encontrar dos tipos de retículo, el retículo rugoso o el liso. Veamos cuál es la diferencia entre ambos. El retículo endoplasmático rugoso tiene por función exportar las proteínas que han fabricado los ribosomas. Por otro lado, el retículo endoplasmático liso tiene como función sintetizar lípidos, vale decir, sintetiza grasas. Ahora bien, todo lo que ha fabricado el liso y lo que ha exportado el rugoso llega al aparato de Golgi. ¿Para qué? Para poder desarrollar, ¿cierto?, la incrustación de carbohidratos. Por lo tanto, en el aparato de Golgi, si yo le agrego un carbohidrato que es un azúcar, y si viene, como se llama, de una proteína, voy a formar dentro de este organelo una glicoproteína. En cambio, si a este aparato de Golgi le llegan los lípidos y le agrego un azúcar, voy a transformarla en una vesícula llamada lipoproteína o glicolípidos. Bien, sigamos. También se encuentran dentro de la célula los lisosomas que tienen por función lo siguiente: llevar a cabo la digestión intracelular. Por otro lado, realizar la autofagia celular digiriendo las membranas celulares excedentes y aquellos organelos viejos o defectuosos, generando la renovación celular. Por otro lado, en los anfibios realiza la autofagia del citoplasma de las células de la cola del renacuajo para que éste se transforme en un adulto. Por lo tanto, hay varias funcionalidades que tiene el lisosoma. Ahora nos encontramos con la mitocondria, en donde se obtiene la respiración celular para generar la molécula de ATP. Por lo tanto, este organelo es el encargado de generar la energía necesaria. Vamos ahora a los peroxisomas. Estos organelos están presentes en todas las células del tipo carionte
y dentro de su interior contienen enzimas oxidativas. Ahora, ¿cuál es la función? Proteger a la célula de la acción de agentes oxidantes. Principalmente evitan la acumulación de peróxido de hidrógeno. Pues bien, hasta acá vimos los organelos que están presentes tanto en células animales como en vegetales. Y ahora nos vamos a ir literalmente a poder entender cuáles son los organelos que se encuentran presentes solo en células del tipo vegetal. Si se fijan, tenemos una gran vacuola, tenemos cloroplasto y tenemos una pared celular. Vamos a ir una a una para ir caracterizándolas de mejor manera. Cuando hablamos de los cloroplastos, hablamos de un organelo con una membrana doble, ¿ya? Y la función principal es desarrollar la fotosíntesis. Vamos a ver ahora la pared celular, que está constituida por celulosa y cuya función es darle protección a esta célula vegetal, de forma para evitar la ruptura de esta célula vegetal por exceso de agua. Vamos ahora a la vacuola. Esta gran vacuola está llena de líquido que ocupa la mayor parte del volumen de la célula. Por lo tanto, la función es mantener la presión de turgencia. Y finalmente, llegamos a los glioxisomas, que funcionalmente convierten los lípidos en carbohidratos durante la germinación de las semillas. Y nos encontramos también con los plastidios sin color, los que son denominados como leucoplastos, y su función es almacenar sustancias de reserva, como almidón, aceites o proteínas. Bien, chiquillos, esto es uno a uno, ¿cierto?, el análisis de cada uno de los organelos presentes tanto en una célula animal como vegetal. Pero en síntesis, podemos decir que vimos la célula eucarionte, que ésta se divide en animal y vegetal, en donde hablamos de aquellas estructuras exclusivas para los vegetales, hablamos de aquellas estructuras exclusivas para los animales y finalmente todas aquellas que son compartidas tanto para una célula animal como vegetal. Bien, chiquillos, espero que este tutorial les haya servido. Vean cómo se llama el PPT que les mandé a sus correos. Si tienen alguna duda o consulta, me la hacen saber como siempre. Yo me despido esperando que se encuentren muy bien junto a los suyos, pero les voy a dejar, ¿cierto?, un video para que lo puedan analizar, como dije al principio del tutorial, de una forma más amigable, ¿ya?, desde el punto de vista microscópico. Y ahora les voy a hacer correr el video y nos vemos en una nueva oportunidad. Las células son las pequeñas unidades que forman a los seres vivos. Todas las células tienen tres cosas en común, sin importar qué tipo de célula sea. Todas tienen una membrana celular que separa el interior del medio ambiente, el citoplasma, que se parece a una gelatina, y el ADN, que es el material genético de la célula. Hay dos tipos de células. Las células eucariotas tienen organelas como el núcleo y otras estructuras membranosas.
Estas células son las más complejas y las encontramos en animales, vegetales, hongos y protistas. El segundo tipo de célula se llama célula procariota. Estas no tienen organelas membranosas y su material genético, el ADN, se encuentra en el citoplasma. Están presentes en organismos unicelulares del reino Monera, como las bacterias. Las organelas son estructuras especiales de la célula que cumplen distintas funciones. Comencemos con el núcleo, el centro de control de la célula. El núcleo contiene ADN, que es el material genético. El ADN determina lo que la célula va a producir y cómo lo va a hacer. El ADN se observa como finísimos hilos llamados cromatina, que se encuentran dentro de la membrana nuclear. Cuando la célula se prepara para dividirse, el ADN se enrolla formando estructuras llamadas cromosomas. Dentro del núcleo también encontramos el nucleolo, una estructura donde se fabrican los ribosomas. Cuando los ribosomas abandonan el núcleo, tienen la importantísima tarea de sintetizar o producir proteínas. Fuera del núcleo, los ribosomas y demás organelas se encuentran flotando en el citoplasma, que tiene una consistencia gelatinosa. Algunos ribosomas están libres en el citoplasma y otros se adhieren al retículo endoplasmático. Hay dos tipos de retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático rugoso, que tiene los ribosomas adheridos en su superficie, y el retículo liso, que no tiene ribosomas. Dentro de los retículos se producen y transportan sustancias como por ejemplo las proteínas, sintetizadas por los ribosomas. Las proteínas y otras sustancias salen de los retículos en forma de pequeñas vesículas que viajan hasta el aparato o complejo de Golgi. Cuando las proteínas ingresan al complejo de Golgi, se modifican en formas utilizables por la célula. Estas modificaciones pueden consistir en unirse con otras sustancias como lípidos o carbohidratos. Las vacuolas son como bolsas que almacenan distintas sustancias en las células vegetales. La vacuola central almacena principalmente agua. Volviendo a la célula animal, podremos ver unas organelas llamadas lisosomas. Ellos son los recolectores de basura, que engloban partes dañadas de las células u otras estructuras que ya no sirven y las digieren con sus enzimas. Las mitocondrias son las centrales de energía de la célula. Durante el proceso de respiración celular, las mitocondrias fabrican moléculas de ATP para proveer de la energía necesaria a las actividades celulares. Las células que consumen más energía tienen en su interior mayor cantidad de mitocondrias. Además, la célula mantiene su forma gracias a una red de microfilamentos llamada citoesqueleto. Estos microfilamentos están hechos de proteínas y microtúbulos. Algunos organismos como las plantas son fotoautótrofos, es decir, que pueden captar la energía solar gracias a unas organelas especiales llamadas cloroplastos. Allí es donde se fabrica el alimento. Son verdes porque tienen un pigmento de ese color llamado clorofila. Las células vegetales tienen además una pared celular recubriendo a la membrana plasmática. Esta pared le brinda soporte y rigidez. Las células animales carecen de ella.
Hay otras estructuras que solo están presentes en algunas células. Por ejemplo, los conductos respiratorios humanos están tapizados por células que tienen cilias. Estas se mueven arrastrando las partículas que hay en el aire para filtrarla y eliminarlos cuando tosemos.